Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy quiero hablarte sobre el mercado del lujo, sobre si es realmente buena inversión este tipo de acciones o ETFs, incluso que agreguen distintos tipos de acciones del sector, ya que de un tiempo a esta parte, yo casi diría después de la pandemia 2020, es uno de los sectores en los cuales más interés o el interés más ha crecido, ya que además de haber sido súper popular en 2020, la recuperación esa del COVID de nube que todo el mundo conoce, además de eso es uno de los sectores que mejor se ha comportado durante la crisis bursátil de 2022 y que incluso ahora mismo sigue estando en boca de todos y cerca de máximos históricos. Empresas como Louis Vuitton, como Hermès y etcétera, que hay un montón, la verdad es que sobre todo suelen ser europeas, pero bueno, ya sabéis que en verdad hay en todos lados, pero vamos a centrarnos... Vamos a poner como ejemplo representativo del sector a Louis Vuitton, pero esto es extrapolable a la mayoría de empresas del sector. Pues la verdad es que han pintado muy bien estos últimos tiempos y sobre todo si estás en redes sociales o escuchas otros podcasts, YouTube, lo que sea. Estoy muy convencido de que has visto tweets, hilos, historias o gente, en definitiva, hablando sobre que incrementa su aportación en este tipo de empresas, que son empresas que les encantan y, en definitiva, pues que se ha vuelto muy popular. Así que en el podcast de hoy os voy a estar comentando mi opinión, que como ya sabéis, peca un poco de ser abogado del diablo. Creo que es una de las mejores formas de sacar ideas de inversión. Y también os voy a comentar cómo yo tengo pensado o cómo estoy planeando beneficiarme a nivel económico de esta posible situación. Pero antes de empezar con el podcast me vas a permitir hacerte un poco lo de siempre, que me puedas seguir en Instagram @arnau_invertirbolsa, ya que por ahí, por historias día a día, estamos comentando lo que pasa en el mercado, en directo. Empresas que compro, empresas que no compro, las empresas que pintan bien. Sin ir más lejos, hace un par de semanas puse que estábamos mirando para invertir en SNPS, Synopsys, una empresa que pues desde que puse esta historia ha saltado un 20 y pico %. Así que lamentablemente ni yo mismo la compré porque estaba todavía esperando un pullback. No se dio, pero sé que muchos de vosotros la comprasteis porque me lo habéis dicho por MD. Así que estas cosas y muchas más por Instagram. Y además quiero decirte que te recuerdo, ¿vale?, que puedes probar nuestro servicio Boring Capital, donde pues ideas de inversión, llevamos muchos años haciendo lo mismo, ya sabéis más o menos a lo que nos dedicamos, si no, pues un pequeño resumen es que mandamos ideas de inversión a nuestros clientes, las empresas que compramos nosotros, con stop loss, con todos los detalles, y pues resúmenes diarios de mercado, y que bueno, me tenéis a mí uno a uno para comentarme lo que sea. Lo que os quiero comentar es que seguramente hoy o mañana compremos una nueva acción en cartera, una nueva idea de inversión a un plazo corto, de 3 a 5 semanas, y que pues que sepas que si te haces cliente puedes aprovecharla. Y además recuerda que puedes hacerte cliente sin pagar ni un euro durante 7 días completamente gratis para que veas que realmente nuestras rentabilidades son reales y para que pues te cerciores de que el servicio te gusta y de que no hacemos cosas raras. Esto es algo que creo que da bastante confianza, o al menos a mí como cliente me daría confianza, así que puedes probar el servicio 7 días gratis sin compromiso en el enlace que te dejo en la cajita de más información del podcast. Así que dicho esto, 3 minutos y medio y todavía no he empezado a hablar de Louis Vuitton, vamos a darle caña al tema. En primer lugar, quiero dejar claro que las empresas del sector del lujo son un tipo de unidades económicas bastante distintas a lo que estamos acostumbrados en bolsa. Al final, ya sabéis que pues una empresa normalmente tiene poco que ver con otra, es un lugar heterogéneo, pero normalmente suelen tener comportamientos similares. Así pues, te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veas. En una época de recesión donde pues las personas perciben menos renta, lo que ocurre normalmente es que el consumo cae y caen pues desde empresas tecnológicas porque venden menos ordenadores, me lo invento, y también pues caen empresas industriales porque se compra menos maquinaria para fabricar mesas, y también caen empresas como Coca-Cola, por ejemplo, porque la gente consume menos, o restaurantes porque la gente sale menos a cenar fuera, etc. Entonces, esto es una especie de constante, ¿no? De que hay pues ciertas macromagnitudes, como en este caso una recesión, en la cual, pues si se da, la mayoría de empresas reaccionan de forma negativa. En el caso del sector del lujo es algo distinto, porque su público objetivo es un público que, dicho en plata, no les afecta las recesiones, no les afecta la inflación o les afecta de una forma mucho más sutil que a la mayoría del consumo. Entonces, este tipo de empresas
En el sector del lujo es cierto que estamos hablando sobre todo de las Louis Vuitton, etcétera, que es más un sector del lujo de consumo, porque luego también tenemos todo el tema de, por ejemplo, Ferrari, que cotiza bajo el ticker RACE, es una empresa de lujo, pero no la metería en la misma categoría. Estoy hablando de empresas, pues eso, ¿no? Textiles, de complementos, Louis Vuitton, Hermès, etcétera. Este tipo de empresas se comportan de forma mucho mejor en estos escenarios contrarios, y es por eso que desde el COVID pues, no han dejado de subir en bolsa, prácticamente se han multiplicado por 3, porque sí, puede haber inflación, pero es que Louis Vuitton claramente puede repercutir en los precios de su champán o en los precios de sus carteras, pues la inflación, e incluso un poquito más, ya que la gente que normalmente compra este tipo de productos, pues les da igual pagar un poquito más. Así que esa es una de las premisas principales por las cuales estas acciones han subido tanto en bolsa, que es un sector que en economía se llama que tiene una elasticidad precio y la demanda menor que 1. Es decir, la subida de precios no afecta a la curva de la demanda, o no afecta casi a la curva de la demanda. Es por eso que en 2022 hemos visto que estas acciones han subido, incluso aunque la empresa en sí tampoco es que haya mostrado un crecimiento como para justificar que se haya multiplicado por 3 desde el COVID, porque al final las cosas como son. Si nosotros cogemos las cifras de ventas de Louis Vuitton en 2019 y las comparamos con las de 2022, no ha habido un incremento lo suficientemente grande como para justificar que el precio se haya multiplicado por 3, sino que, de la acción quiero decir, sino que es más por sensaciones de los inversores y porque muchos buscan cobertura, buscan refugio en este tipo de empresas. La cosa aquí es que hasta aquí todo genial. Quiero recalcar que son empresas de alta calidad, por lo que hemos visto, porque sus estructuras sus curvas de demanda de sus productos son muchísimo más sólidas que las de cualquier otra empresa. Es decir, son empresas que además, por cierto, están muy bien gestionadas a nivel de caja. Esto ya depende, cada una es distinta, pero por ejemplo el caso de Louis Vuitton o de Hermès, que las tengo muy vistas, pues tienen una gestión de caja muy buena, una gestión de efectivo prácticamente excelente, del libro de texto. Entonces, son empresas de gran calidad. El problema no va por aquí. El problema no es la empresa, sino es la acción. En este podcast hemos hablado muchas veces de que hay buenas empresas, pero que son malas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puede ser que el negocio sea muy bueno, como en el caso de Louis Vuitton, pero quizás no te conviene tanto ser inversor de esa empresa. En el caso de Louis Vuitton, os voy a decir por qué empecé a investigar y por qué empecé a elaborar, digamos, esta tesis bajista, porque ya te adelanto, si no lo he puesto en el título del episodio, te lo digo ahora, te adelanto de que es una tesis ciertamente bajista. La razón por la cual es que cada vez estoy viendo, no solo en redes sociales, aunque es muy buen termómetro, sino también en reuniones sociales, en colegas del mundillo, que cada vez se habla más y más y más del sector del lujo, que cada vez vemos más inflow, sobre todo de parte de inversores particulares hacia este tipo de empresas, y la verdad es que digamos que se me ha puesto la mosca detrás de la oreja. Cuando vemos repetidamente que está entrando muchísimo flujo de capital en un tipo de empresa que puede que esté creciendo y que sea de gran calidad, como el caso de Louis Vuitton, pero que no está despegando o que no tiene un potencial tan grande, me saltan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque significa que hay una gran masa de población que está teniendo una opinión positiva sobre el valor. Y recordemos, esto es muy importante, para que una acción suba en bolsa, ¿vale? Lo que tiene que haber es más personas que están fuera de la posición, es decir, que no tienen acciones, que de las que tienen acciones. ¿Por qué? Porque para que suba una empresa tienen que comprar personas las acciones, ¿vale? Oferta y demanda. Sin embargo, al revés, a la baja es al contrario. Cuando todo el mundo tiene acciones de una empresa, es más difícil que siga subiendo, puesto que cada vez quedan menos personas que no han comprado ya las acciones. Y no sé si me he explicado, pero creo que este es el caso de Louis Vuitton. Creo que se ha popularizado en demasía este tipo de acciones y prácticamente, esto es un decir, por supuesto no todos los inversores tienen acciones de Louis Vuitton, pero muchos de los inversores ya están comprados en estas acciones e incluso la han llevado a valoraciones que bajo mi punto de vista no tienen mucho sentido. En el caso de Louis Vuitton, el LVMH, cotiza un PER de unas 30 veces beneficios. Que puedes decir, oye, pues no me parece tanto, Arnau. El otro día te escuché decir que Nvidia cotizaba un PER de 200 veces. Pues 30 no me parece para nada mal. El tema aquí es que Louis Vuitton es una empresa muy madura, es una empresa que lleva, creo que más de 100 años operando y que, por supuesto, por su propia naturaleza, además del negocio, que es un negocio que al final no puede aspirar a que todo el mundo sea sus clientes, no es como Apple, por ejemplo, o la electrónica de consumo, sino que tiene, digamos,
una clientela limitada y que poco más puede crecer. ¿Por qué? Porque es que, aparte de que la clientela del lujo es pequeña, aparte de esto, ya es muy grande Louis Vuitton. Quiero decir, cada vez quedan menos personas, entre comillas, que la descubran. No sé si me estoy explicando, pero recordemos que ¿por qué una empresa tecnológica growth, pues podemos comprarla con un PER de 300 y aún así nos parece buena idea de inversión? Bueno, pues porque esa empresa tecnológica todavía es pequeña y puede crecer muchísimo y además es muy escalable. Pero en el caso de Louis Vuitton y este tipo de empresas, fíjate tú que el negocio no es tan escalable y además ya es tan grande que quedan pocos consumidores a los que llegar nuevos y sobre todo para justificar que cotiza 30 veces beneficios cuando la media del sector históricamente ha estado alrededor de 10. Entonces este es el primer problema. El segundo problema es el que te comentaba antes, ¿no? De que hay un exceso de entusiasmo alrededor de estos valores. Y en el mercado hay una cosa que se cumple casi siempre. Hace, creo que 3 años, fue la última vez que hice un podcast hablando de esto que te voy a comentar ahora. Si quieres que reedite este podcast y haga uno nuevo, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Pero se llama la teoría del sentimiento contrario. Y la teoría del sentimiento contrario, básicamente lo que dicta es que en bolsa tiende a ocurrir lo contrario de lo que la opinión mayoritaria piensa. ¿Qué significa esto? Esto significa que si la mayoría de las personas están bullish, es decir, alcistas, entusiastas alrededor de un activo, lo más probable es que en el corto y medio plazo ese activo se dé la vuelta y ocurra lo contrario. Esto es por lo que te he contado antes de que para que un activo siga subiendo tiene que haber más personas que todavía no han comprado de las que ya han comprado, dicho de forma muy básica. Entonces es exactamente lo que creo que está ocurriendo con LVMH, el grupo LVMH y el sector del lujo en general. Pero es que además de esto, y es que tengo un tercer argumento, es que, voy a poner el gráfico para no perderme, el VMH, estoy hablando de la cotización en el Euronext, en París, pero bueno, hay varios listings y es todo lo mismo. Pero además, desde máximos históricos, Louis Vuitton ha caído te voy a decir ahora, un 6% que ha rebotado estos días, pero llegó a caer casi un 10%. ¿Y qué quieres decir con esto, Arnau? Pues lo que quiero decir aquí es que vemos un patrón que al menos a mí me recuerda bastante a un fin de ciclo, a un fin de tendencia, a un techo en un bull run. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque exactamente el día 23 de mayo de 2023 la empresa dejó una vela roja en apertura, o sea, prácticamente abrió alto y cerró muy muy bajo, de aproximadamente el 5% de caída en un día, sin ningún tipo de noticia y además con un volumen bastante relevante. Y yo, que ya soy poco perro viejo, me vais a disculpar, sé o me huele a que esto es una salida claramente de personas institucionales, sobre todo, que compraron acciones de esta empresa hace varios meses y que han recogido beneficios y que están clausurando posiciones. No digo que vaya a caer a partir de ahora a cuchillo, no lo digo, de hecho es una empresa de gran calidad, no creo que se desmorone, pero sí que es cierto que no me extrañaría nada ver a LVMH cotizar en unos meses a $750 o incluso por debajo, ¿vale? Ahora mismo, euros, ahora mismo están 840. Y esto es un poco mi teoría, mi tesis, y ahora pues te voy a comentar un poquito lo que estoy pensando a nivel particular de, joder, Arnau, me estás diciendo que una acción es muy probable que baje, ¿cómo vas a operarlo? ¿Vas a ponerte en corto? Pues te explico. No estoy valorando ponerme en corto al uso porque creo que tampoco me ofrece mucha rentabilidad potencial. Al ser una empresa tan grande, capitaliza creo que casi 400.000 millones de euros, pues tampoco va a caer lo suficiente como para que a mí me rente tener durante 4 o 5 meses el dinero ahí parado y a ver si tira o si no tira, cuando recordemos que al final mi actividad principal es el swing trade, es a corto plazo, que no nos va nada mal y que ganaría más dinero por esa vía. Entonces, no estoy valorando ponerme corto. Lo que sí que estoy valorando es realizar una operación con opciones. Ojo aquí. Aquí el otro día la semana pasada, hice un podcast hablando sobre opciones súper interesante, así que te recomiendo que le eches una escucha para ver un poquito de qué te voy a hablar, si no vas a estar un poco perdido, pero básicamente consiste en... Todavía lo estoy mirando, no he hecho nada, ¿vale? Que nadie se tome esto como una recomendación de inversión, porque no lo es y ni siquiera lo he hecho todavía yo. Pero básicamente sería comprar un put con un strike de entre 850 y 800, más o menos, y con un vencimiento a 3 o 4 meses. Estoy mirando un vencimiento en julio y en septiembre, estoy valorando a ver qué tal. ¿Para qué? Pues esto, no voy a explicar cómo funcionan las opciones, pero básicamente con una prima de unos 2.000 euros, es decir, una inversión, entre comillas, de
2.000, 2.200 euros, me permitiría tener unas ganancias potenciales de entre 8.000 y 15.000 en el caso de que la empresa caiga entre un 10 y un 15% antes de julio o antes de septiembre, ¿vale? Antes de esos vencimientos que te he comentado. Esto, dicho, muy entre comillas, ¿eh? Los números me bailan, no son exactos, pero más o menos anda por ahí. Al final las opciones, recordad que son productos apalancados, entonces por cada contrato de opción tienes 100 acciones, entonces en este caso por unos 2.200 euros creo que se me quedaría la prima con lo que os he comentado, ¿no? Con esos 800 euros de strike y un put a vencimiento, pues eso, ¿no? Entre julio y septiembre, por ahí. Más o menos me costaría las opciones 2.000, 2.200 euros y mi exposición real en el mercado sería alrededor de 80.000 euros. O sea, con 2.000 euros realmente estoy operando con 80.000. No sé si me explico exactamente, sé que para los que no estáis metidos en tema opciones es un poquito complejo, pero esa es la operación que estoy planteando. Entonces, en el caso de que abra la posición, por cierto, informaré a los clientes de Boring Capital. Eso sí, no será una idea de inversión, digamos, oficial del servicio, ya que el servicio no es un servicio de ideas de inversión sobre opciones, sino que simplemente son acciones, pero lo digo pues por si a algún cliente le interesa, pues que ahí lo tenga, ¿vale? Pero lo comentaré por Boring Capital, pero vamos, de momento sigo investigando, aunque me parece, creo que la mejor solución para aprovecharme de esto, ya que digamos que la ganancia potencial está entre 8.000 y 15.000 euros y mi pérdida máxima es de 2.000, o sea, tengo un ratio riesgo-recompensa bastante interesante. Además, bueno, luego puedo hacer algún tipo de cobertura o incluso perder menos de los 2.000 en el caso de que todo vaya mal. Bueno, eso ya se verá. Pero en definitiva, esto es lo que estoy pensando. Así que nada más, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en la red que sea, o sea, donde sea que estés escuchando esto. Un abrazo para todos los que estáis en el coche, yendo a trabajar, que sé que muchos, o viniendo de trabajar, o yendo a comprar el pan. Sé que los que me escucháis a través del coche sois muchísimos, así que un abrazo para todos vosotros y os recuerdo una vez más que en las notas del episodio puedes hacerte cliente de Boring Capital 7 días completamente gratis y aprovechar pues la idea de inversión que vamos a mandar en esta tarde o mañana. Así que un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.